Todos los seres humanos. Por Álvaro de Jesús Zuleta Cortés, filósofo e investigador social, experto en ética. Los cambios cualitativos ocurridos en los últimos años nos llevan a consideraciones finales donde los antiguos códigos y taxonomías, controladas sobre todo por Occidente, han sido variadas, o al menos eso parece ser en los discursos que circulan en el mundo occidental en los últimos años. Fue testigo de una serie de características denominadas raciales, donde y sobre todo la denominada raza blanca estableció sus criterios de una pretendida superioridad racial y marcó distancias que aún permanecen sobre todo con la denominada raza negra. Durante siglos, los negros africanos recibieron el impacto de ser considerados inferiores o poseedores de una cultura inferior o delimitados a territorios tropicales o semitropicales, difíciles y lejanos a los centros de poder del mundo, sobre todo europeos. Europa se había constituido durante siglos como un mundo cerrado y blanco, poseedor de culturas ancestrales, herederas de un imperio, el griego y luego el romano, que habían dado forma al mundo cultural occidental. Luego una religión, la cristiana, heredera del judaísmo, se había convertido en la religión oficial del imperio y dado forma a una estructura milenaria que configuró todo el espectro ideológico de Occidente. Pero Occidente siguió siendo un mundo controlado por los blancos y por unas culturas blancas donde el poder se configuró en los centros de poder europeos, en las grandes metrópolis que miraron con desprecio el mundo no europeo, africano, americano y asiático. La superioridad cultural europea fue la superioridad racial de una raza blanca que se sintió heredera del mundo y del reino de Dios sobre la tierra. Aún sigue creyéndose superior y poseedora del conocimiento superior, y lo peor es que su heredero más importante, los Estados Unidos de América, resultó ser la nación más despótica de Occidente en términos de consolidación de un poder hegemónico blanco que, a pesar de algunas excepciones, se continúa manteniendo en este esquema desigual, sobre todo frente a los negros afroamericanos. El menosprecio cultural, la subvaloración del mundo negro, la desigualdad social imperante en un sistema como el capitalismo, basado sobre la explotación y la miseria de grandes capas de población, sobre todo negras, han convertido a los Estados Unidos, en su último presidente, en la brutalidad y la ignorancia de una ideología blanca heredera de las culturas europeas y despreciativa de otras culturas del mundo. La sociedad cristiana occidental, comillas, tal cual la consideraba Franco, barrió con todos los valores considerados no cristianos y estableció un reino de terror frente a otras culturas del mundo. Esto es a grosso modo el origen del racismo que aún nos aflige y que, a pesar de algunos avances tímidos, sigue prevaleciendo en nuestra manera de vivir. Anexo a esto está la xenofobia, ese miedo ancestral al extranjero, al otro, al diferente, al inmigrante, al que llegó de fuera, al negro, al indígena, al asiático, al latinoamericano, a todos esos estereotipos colgados y a los que nos ha sometido los valores dominantes en el mundo occidental. Podría negarse todo esto diciendo que es parte del resentimiento moral o producto de la autoexclusión y que la democracia ha abierto espacios para todos. Podríamos decir que las oportunidades sí están abiertas para excepciones, para minorías, pero no para las mayorías. Las mayorías seguirán siendo excluidas del reparto del poder en el mundo, sobre todo el reparto blanco. Y este discurso aparentemente discordante es el que se confirma todos los días en los países, en las calles de las grandes ciudades del mundo occidental, donde las oportunidades económicas, sociales, políticas, intelectuales continúan siendo negadas a hombres y mujeres que o bien vienen de otras culturas o son de otro color de piel, o son pobres o pertenecen a otros países pobres. Resulta grotesco ver la arrogancia con que las élites blancas continúan viendo a los negros, a los latinos, a los asiáticos, incluso en un país como los Estados Unidos, donde el pragmatismo económico permite el ascenso en la escala económica y social. Pero hablamos de excepciones y no de reglas generales. A pesar de los discursos blancos, incluso progresistas y de izquierda, el mundo sigue siendo controlado por élites blancas y los pocos negros, asiáticos y latinos que llegan al poder terminan perteneciendo a esas mismas élites que controlan el poder. Negros blanqueados, comillas, que no logran cambiar las reglas de juego, o latinoamericanos vendidos al poder central del sistema,
o los nuevos ricos chinos o indios, como sea el discurso sobre el racismo y la xenofobia, requiere cambios urgentes, transformadores, donde el reconocimiento del otro individual o local sea real, donde no sigamos con nuestra pretendida doble moral, dando la sensación de que somos progresistas en la aceptación del otro, cuando en nuestro fuero interior seguimos despreciándolo por su color de piel, porque es extranjero o porque es pobre, en esas categorías inconscientes que manejamos todos los días en nuestras relaciones de poder.